Buen día, gente. Vamos a seguir adentrándonos un poco más en lo que es la programación en C++ y vamos a seguir con el tema de estructuras de control de flujo. Hay cuatro tipos de estructuras, esto ya lo vimos. Está la estructura secuencial, es decir, una instrucción después de la otra. Está la estructura de selección, donde vamos a encontrar las sentencias if-else y las sentencias switch case. Y hoy nos toca empezar con la estructura de repetición, ¿sí? Donde vamos a encontrar los famosos bucles. Hay varios tipos de bucles y hoy vamos a empezar con el bucle tipo while, ¿sí? Que en español while significa mientras. Bueno, antes de meternos directamente en los códigos y en el bucle while, es conviene que nos concienticemos de qué es un bucle, ¿sí? Un bucle es una actividad, ¿sí? O unas instrucciones que se repiten una y otra vez. Por ejemplo, el acto de caminar es una actividad que es repetitiva, ¿sí? Es poner un pie delante de otro. Primero pongo el derecho, después el izquierdo, y después vuelvo a poner el derecho, y después vuelvo a poner el izquierdo. ¿Está? Entonces, esa actividad, al ser de esa naturaleza, es una actividad repetitiva, ¿sí? También podemos encontrar bucles o podemos, digamos, estructurarnos en un bucle en actividades que son mucho más sencillas. Por ejemplo, calentar agua para preparar un té, ¿sí? El hecho de poner la pava a calentar agua ya es un acto repetitivo, ¿sí? Porque ¿cómo sé yo, ¿sí? ¿Cómo sé yo que el agua ya está suficientemente caliente para prepararme un té? ¿Sí? Tengo que ir a revisar, tengo que ir a mirar. Entonces, cada vez que yo voy a mirar, cada acción de mirar, ¿sí? Lo hago una y otra vez, ¿sí? Y lo voy a hacer hasta que el agua está totalmente caliente y está apta para mi té. Entonces, por ejemplo, ahí el bucle sería mirar la pava una y otra vez hasta que, ¿sí? Mi condición de finalización, hasta que el agua esté suficientemente caliente para hacerme un té, ¿sí? Y así podemos encontrar bucles en la vida cotidiana, pero a montones, ¿sí? Es importante que hagamos ese ejercicio de concientizar. Por ejemplo, el hecho de escribir también es un bucle. ¿Por qué? Porque voy colocando una letra después de la otra, ¿sí? Eh, y así. Podemos encontrar muchas situaciones donde las podemos representar mediante un bucle. Ahora sí, ¿qué tiene de especial o de particular el bucle while? Bueno, el bucle while, vamos primero con la sintaxis. While, acá vamos a poner una condición y dentro de llaves las instrucciones que se van a repetir, ¿sí? ¿Qué tiene de especial el bucle while? Es que dentro de sus paréntesis vamos a poner una condición lógica, ¿sí? Una condición que nos dé como resultado verdadero o falso, ¿sí? Si tenés dudas con respecto a esto, volvé al video de if-else donde se explican ese tipo de relaciones lógicas, ¿sí? Entonces, dentro de esa condición vamos a evaluar una condición lógica. Resultado, verdadero o falso. Si es verdadero, se va a ejecutar el proceso o las instrucciones, ¿sí? Que están dentro de estas llaves, ¿sí? Si la condición es verdadera, se ejecutan esas instrucciones. Si la condición es falsa, estas instrucciones se ignoran y se sigue, por ejemplo, con la instrucción return 0. Bueno, voy a escribir un pequeño ejemplo, algo bastante sencillo, y después vamos a pasar a un ejemplo un poco más complicado. En este ejemplo, lo que yo quiero hacer es ejecutar estas cuatro líneas que están acá las veces que sean necesarias hasta que yo ingrese una letra F por teclado y que esa letra F me haga terminar el bucle. O sea que este bucle while se va a ejecutar hasta que yo ingrese una letra F, ¿sí? El problema que hay con esto es que la condición que va dentro del while es una condición de continuidad, es decir, que cuando esa condición sea verdadera, las instrucciones se van a ejecutar. Y
la instrucción en forma natural que yo la estoy dando es una condición de finalización, no es una condición de continuidad. ¿Está? Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente escribir la condición de finalización y usar el operador lógico NOT para negarlo. Entonces, cuando la letra sea igual a f, es decir, que cuando esa operación o cuando esa relación sea verdadera, la voy a negar para hacerla falsa y en esa situación se va a dejar de ejecutar el bucle while, ¿sí? En este caso, bueno, tengo una letra char, un carácter char, una variable char, para almacenar las letras que voy a ir ingresando por teclado y un número entero que va a ser el número de ejecuciones del bucle, ¿sí? Voy a imprimir en pantalla una instrucción, ¿sí? Dice el bucle finaliza cuando se ingresa la letra F. Y acá pongo un cartelito donde digo que se inicia el bucle. Bueno, incremento en 1 el número de ejecución, imprimo ejecución número y imprimo el número. Y acá escribo una instrucción, digamos, para el usuario, digo ingrese F para finalizar. Espero el ingreso de la letra y en caso de que la letra que el usuario ingresa es la F, voy a mostrar un cartelito donde digo que el bucle se finalizó. Compilamos. Muy bien. Entonces, todos los carteles están en pantalla, el bucle while finaliza cuando ingresa una letra F, inicia el bucle, ejecución número 1. Perfecto, se ejecutó una vez el proceso dentro del while. Voy a ingresar, por ejemplo, una W, ejecución número 2, ingrese una F para finalizar. Voy a ingresar, fíjense, varias letras, cualquiera, ¿ah? Hasta que en algún momento tengo que ingresar una F. ¿Sí? Pero no cualquier F, una F mayúscula, ¿sí? Fíjense que acabo de ingresar una F minúscula y no finalizó, sino que con una F mayúscula, ahí sí finaliza el bucle. ¿Está? Entonces, ¿qué tiene de particular el bucle while? Que va a ejecutar el proceso las veces que sea necesaria hasta que se dé la condición dentro de sus paréntesis, ¿sí? Entonces, esta condición que está acá, así, es condición de finalización. ¿Cómo podemos escribir esa condición pero para que sea una condición de continuidad? Escribimos la comparación opuesta, ¿sí? En lugar de decir letra igual a F, ¿sí? Tengo que decir que letra es distinto de F. ¿Sí? Puedo poner también esta condición. Es decir, que esta instrucción la puedo reemplazar por esta que está acá. ¿Sí? Bueno, vamos a un ejemplo un poco más complicado. ¿Sí? Tengo un problema que se enuncia así. Ingresar números por teclado entre 0 y 100 inclusive, hasta que se ingrese un número fuera del rango. Y mostrar el promedio de los números ingresados. Fíjense que yo otra vez estoy teniendo una condición de finalización, es decir, finalizo el bucle cuando ingreso un número fuera del rango. Si me dice que es entre 0 y 100 inclusive, quiere decir que el número 0 y el número 100 están dentro del rango. Voy a ocupar tres variables del tipo float. La primera es un acumulador, es decir, una variable donde yo voy a ir guardando y acumulando, o sea, sumando todos los números que van ingresando. Una variable float donde voy a almacenar el número que acabo de ingresar. Una variable float también que se va a llamar promedio, donde voy a guardar el promedio justamente de todos esos números, ¿sí? Y una variable tipo entera que va otra vez a contabilizar el número de números que estuve ingresando, ¿sí? Entonces, fíjense que mi bucle while es esto que está acá. Empieza con esta llave y termina con esta llave. Voy a mostrar un cartelito
donde marco al usuario que se inicia el ingreso. Y fíjense, en la primera ejecución del bucle, yo pongo acumulador igual a 0, número igual a 0 y ejecución número igual a -1. Bueno, ¿qué pasa cuando yo ingreso al bucle? Lo primero que se ejecuta es esta instrucción que está acá, donde va a ser 0 más 0, que va a ser igual a 0, es decir, no me produce ningún efecto. Después me va a ejecutar esta instrucción que está acá, que me va a sumar 1 a esta variable ejecución número, que vale -1, es decir, que después de esta ejecución número va a valer 0. ¿Está? Entonces, el primer cartel que muestro es números ingresados, 0. Y muestro el cartel para el usuario. ¿Sí? Ingreso un nuevo número entre 0 y 100. Y ahí espero a que el usuario ingrese el número. Voy a ejecutar esto hasta que se cumpla esta condición. ¿Sí? Mejor dicho, hasta que esta condición sea falsa. Fíjense que otra vez utilicé el criterio de escribir la condición de finalización negada. ¿Sí? Entonces, este bucle va a finalizar cuando el número que ingreso sea menor que 0 o que sea mayor que 100. ¿Está? Si esta condición es verdadera, tengo que hacerla falsa para poder salir del bucle. Ahora, si lo escribo en forma de instrucción o de condición de continuidad, fíjense que voy a tener una operación bastante similar, pero hay que prestar mucha atención a cómo se establece. Fíjense, ahora tengo número mayor o igual a 0 y número menor o igual a 100. ¿Sí? Es decir, es probar la condición opuesta. ¿Sí? En esta situación estoy preguntando si el número está fuera del intervalo y uso eso. En esta situación estoy preguntando si el número está dentro del intervalo para saber si puedo seguir operando. Bueno, en la primera ejecución del bucle, fíjense que número es 0 y número está, digamos, habilitado para pasar en esta especie de filtro. ¿Sí? Bueno, una vez que ingreso un número, por ejemplo, ingreso el número 150, no va a pertenecer a esta condición, entonces vamos a mostrar un cartel de finalizado el ingreso, vamos a calcular el promedio y ahí vamos a mostrar el promedio de los números ingresados. Bueno, ejecutamos. Bueno, perfecto. Fíjense, números ingresados 0. Ingreso un número entre 0 y 100. Bueno, voy a ingresar por ejemplo el 15. Voy a ingresar el 100, a ver si termina el bucle. No, perfecto. Voy a ingresar el 0 también, por las dudas. Tampoco. Fíjense que ahora yo ingreso el 0 y me considero como un número más para el promedio, ¿sí? Porque está dentro de ese intervalo. Voy a ingresar por ejemplo el 24, el 84, ¿sí? Y ahora voy a ingresar un número fuera del intervalo, por ejemplo el 150. Bueno, dice el promedio de los números ingresados es 44,6. Bueno, ¿saben qué? Vamos a probar con la calculadora por las dudas. 15 más 100 más 0 más 24 más 84 dividido, ¿cuántos números tenemos? 5 números ingresados, 44,6, perfecto. Podemos concluir que el código funciona. Bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya servido y que hayan entendido el funcionamiento del bucle while. Y bueno, cualquier consulta pueden dejarlo en comentarios o no.